y por parejas van a coger una sola hoja. Listo, y lo van rotando, por favor. Gracias. Es una prueba de honestidad. Una hoja por pareja. Bueno, yo me siento como Legos, pero bueno. Toca ir caminando así como cuando el show de Jimmy. Ajá. Por allá esos, ustedes van caminando para que ustedes me acompañen con las escrituras, ¿listo? La clase que hoy vamos a tener es Buscan la paz y sigan. Vamos a comenzar con una breve oración y damos inicio, ¿vale? Mi Señor y Padre del cielo, gracias por ser tú nuestro creador, mi Señor, porque no piensas como nosotros, Padre, sino que siempre tienes pensamientos más altos y más grandes que los nuestros, Padre. Bendice este retiro, bendice esas parejas y a cada uno de nosotros que queremos hacer las cosas bien, que seamos tierra fértil, Padre, para tu palabra, para tu mensaje. Que esto no sea una clase más, una charla más, sino que de verdad pues también nos ayude a tomar decisiones. Sabes que aún muchos de los que estamos aquí podemos tener en este momento inclusive situaciones complejas, difíciles en nuestro hogar, o de salud, con nuestra familia, o pasando situaciones que necesitamos de ti, Padre. Permite a mi esposa y a mí también en este momento pues poder llevar este corto mensaje, pero que sea de mucho provecho para nosotros. Te lo pido en nombre de Dios Jesús. Amén. Bueno, el título es Busquen la paz y sigan. Siempre me gusta ir como originalmente qué significaba la paz. Y, y es muy especial el concepto de la paz, porque es más allá de la ausencia del conflicto. Pero al decir más allá de la ausencia del conflicto, es que igual significa ausencia de conflicto. O sea, es decir, que no estemos en un momento de discusión, sino que en realidad podamos tener y pasar al otro lado de la discusión. O sea, siempre va a haber situaciones complejas, pero debemos superarlas y estar en ese estado de tranquilidad. Pero bueno, ya pasando eso, como que esa ausencia de paz más allá del conflicto, vamos a ver que es un deseo profundo de nuestro Creador. Es un deseo del Señor que estemos en paz. Y miren esta definición tan curiosa y tan profunda del Antiguo Testamento. Al final les dejo como unos videos y también de dónde he sacado las clases porque me pareció muy profundo como poder estudiar este tema. Y la definición de paz es hasta curiosa. Dice que es como estar completo o entero. Me tocó como empezar a trabajar como qué significa estar completo o entero, ¿cierto? Y ellos hablaban, inclusive en los hebreos, de que era como una piedra completa, perfecta y sin grietas. O sea, si la piedra se rompe, ya no estaría en paz, ¿cierto? Entonces, si la piedra está sólida, condensada, está sin grietas, es una piedra que está en paz. Tan curioso también que las cosas que nosotros creemos que no, que son inertes, como que no tendrían paz, pues la creación del Señor tiene paz. Entonces, muchas piedras juntas, piedras completas, en su estado completo harían una ciudad completa, y una ciudad completa, hay unas escrituras en el Antiguo Testamento, que era una ciudad que no era invadida, que era una ciudad que estaba completa, que estaba íntegra, que no estaba rota. ¿Listo? Entonces vamos viendo cómo vamos avanzando, ¿cierto? Y esas ciudades eran unas ciudades que eran protegidas por Dios. Entonces, por ejemplo, como dice el Salmo 4, yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, o me duermo en paz, porque tú me haces sentir confiado, ¿cierto? Entonces, es porque el que cuida la casa, el centinela es el Señor. Entonces, estamos guardados, estamos completos. Entonces, para el ser humano, digamos que de alguna forma, si yo les pregunto qué es para ustedes paz, posiblemente me dirían eso, estar tranquilo, estar en ausencia de conflicto, estar equilibrado. Y tiene que ver mucho con este concepto, como de bienestar, de plenitud. Y el ser humano
en todas sus dimensiones, que las tenga de alguna forma equilibradas, ¿cierto? Incluso nuestras relaciones y nuestro pacto con el Señor. Veamos un ejemplo. Génesis 2, 18 al 22. Ahorita los voy a poner a que me acompañen con las escrituras para que lo hagamos también un poco más dinámico. Miren lo que dice Génesis 2, 18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó en la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre le puso como nombre a los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniendo nombre a todos los animales domésticos, todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró en ellos la ayuda adecuada para el hombre. No tenía paz. Estaba incompleto, ¿cierto? Versículo 21. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras él se dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo a una mujer y le presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Y después el hombre deja a sus padres y se une y se hace uno solo. Una idea original del Señor, que el hombre y la mujer estuvieran completos. Y eso es paz. Esa escritura, por ejemplo, siempre me llamó la atención cuando era pequeño, aunque los que los visitaban en esa época, los mormones, que andaban por allá unos gringos como de corbata, cincelejo, que hace calor, y eso andaban con corbata. Y llegaban allá a la casa y tocaban, y en el libro mormón yo me acuerdo que había, siempre daban unas láminas, y ahí estaba como la imagen de la creación, que no sé qué, bueno. Yo de pequeñito escuchaba, veía esa lámina. Vamos a leer Isaías 11, del 6 al 9. Vamos a leer muchas escrituras, eso hermanos, para que veamos el concepto del Señor y no conceptos humanos. Isaías 11, 6, 9. Dice, pues del 5, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro del león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas y el león comerá paja con el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. Un deseo del Señor de paz, ¿cierto? Entonces miren esta imagen, eso es lo que dice la escritura, que el niño meterá la mano en el hueco de la cobra, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve esta niña, la pueden buscar a Ochevele, que está en internet, dice la encantadora de serpientes. Pero, ¿qué tal nosotros poder tener esa comunidad y esa tranquilidad entre las relaciones de la creación del Señor? Y es un deseo, esa escritura habla de lo que es el reino de los cielos y lo que vendrá. Pero, ¿qué tal esto? Crónicas de un abrazo entre guerrilleros y su madre después de 20 años. Después de 20 años. ¿Cuánto anhelamos nosotros en este momento que estamos deseando vivir en paz, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó con el ser humano? Es que el hombre pierde ese privilegio y Dios tiene un lamento divino. Él se lamenta porque a pesar de que su anhelo es que el ser humano viva en paz,
Dice Oseas 11, del 1 al 5, dice que entre más te llamaba, tú más te alejabas de mí. Con lazos de amor, con cuerdas de ternura te llamé, pero tú insististe en ser desobediente. ¿Quién me ayuda con Jeremías 16:5? Orlando, por favor. Jeremías 16:5. Eso. Por acá Eugenio. Ezequiel 7:25. Entonces, en nuestra vida está llena de situaciones que deben estar en equilibrio. Como en la primera diapositiva, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea era shalom. Y en el Nuevo Testamento es irene. El hombre cuando pierde esa ruptura, cuando se rompe la relación con el Señor, pierde la paz. ¿Cierto? Y Dios es el único que puede volver a traer la paz a su vida. Jeremías 16:5. Así dice el Señor, no entres en una casa donde estén de luto, ni vayas a llorar ni los consueles, porque a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi compasión, afirma el Señor. Y vamos a leer ahora Ezequiel 7:25. Cuando la desesperación los atrape, en vano buscarán la paz. O sea que el ser humano se aleja del Señor y pierde la paz. Y Él es el único que la puede dar y quitar. Otro concepto importante de eso, ¿cierto? Bueno, pero cuando se pierde esa paz, el anhelo persiste. Isaías 9:6. Amor, por favor. Flaco. Ageo 2:9. Y Pachito. Zacarías 8:12. Entonces vamos a leer 3 escrituras donde dice claramente que el Señor nos daría nuevamente y recuperaría la paz, pero solamente a través de la venida de su Hijo. Isaías 9:6. ¿A quién fue que? Isaías 9:6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús sería el príncipe de la paz. Entonces vamos viendo que si nosotros queremos tener paz, Él era la respuesta para poderla tener. Ageo 2:9. ¿Sí? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Y en ese lugar daré paz. Y Zacarías 8:12. Pues estoy plantando semilla de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta. La tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Amén. Qué especial. Él la va a dar y Él la da. Entonces Cristo es el nuevo que la da. Esta imagen habla por sí sola y si puede que parezca dura, en realidad es poco para lo que la humanidad en este momento está viviendo, ¿cierto? Lo que estamos en unos momentos más difíciles, pues por lo menos que nos haya tocado a nosotros, ¿cierto? Y las relaciones entre las personas, entre las familias, personas mayores en otros países, sobre todo, que se suicidan porque están solas, ¿cierto? Parejas que están en este momento en conflictos y como decían por ahí, que matrimonios que va uno a llevarle el regalo porque no se lo dio el día de la boda y ya se están separando, entonces no alcanzan a llevarles el regalo. Entonces, tremendo, ¿cierto? De verdad, o sea, los matrimonios que se separan por cualquier cosa, amistades, a veces uno escucha que se pelearon los hermanos de pequeño y nunca más volvieron a hablarse. Tremendo. Hay un amigo que era médico
Yo soy médico por si acaso. ¿No? Está Fabián. Pero él no se hablaba con el hermano y había tenido una discusión como a los 16 años y ya tenía como 30 y pico. Y dice, pero ¿cómo así que no te hablas con tu hermano? No, es que nos agarramos feo. Y yo, no, nos agarramos feo, hombre. ¿Cierto? Niños en la guerra, esta es de Ucrania. ¿Cómo está eso en el Medio Oriente? ¿Cierto? En nuestro país, las discusiones en las parejas. Yo viví eso lo viví yo. Mis padres se discutían tan fuerte que yo me escondía bajo la cama. Cuando yo sabía que él se perdía el viernes, iba a venir el lunes, después de haberse gastado el dinero y llegaba borracho, yo ya sabía qué iba a pasar y yo entraba en crisis y me escondía bajo la cama. Y yo sé qué es esto. ¿Cierto? Familiares, padres e hijos, relaciones rotas. Pero vamos a ver que la piedra angular, la única piedra angular para que eso se sustente es Cristo. Entonces, vamos a leer unas escrituras. Juan 14, 27. Efesios 2, ¿tiene Biblia? Efesios 2, del 11 al 15. Filipenses 4, del 4 al 9. Doctores. Colosenses 1, 18 al 20. Entonces vamos a ver cómo el único que puede dar una paz verdadera y duradera es Cristo. Es decir, la primera parte que es encuentren la paz y síganla, es encuentren a Cristo. No hay fuera de Él verdadera paz. Juan 14, 27. Que no se forme un conflicto aquí. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Efesios 2, del 11 al 15. Bueno, Filipenses. Estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrese en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz. Oh, Dios. Irene, dice la escritura. Entonces, esa parte dice, solo Cristo la trae y la da, vino a restaurar la relación rota con el Señor. Y en Filipenses hay unas, entre líneas, hay unos mensajes muy interesantes, porque él habla de la angustia y de la mente. Y algo que se rompe, o que el corazón, la paz se rompe, uno de los motivos grandes es por la mente y nuestros pensamientos. Él le dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo grato, en todo lo perfecto. Y mucho tiene que ver con lo que escuchamos. Lo que hizo Satanás en el huerto fue romper la relación que el hombre tenía con Dios y le conquistó el oído y la mente. Lo puso a pensar, ¿será que Dios? ¿Será que sí? Y ahí rompe su paz, ¿cierto? Y pierde la relación con el Señor. La mente, hermano, o sea, Romanos 12:2, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Es un tema que todo hombre, toda mujer en Cristo debe trabajar. Su forma de pensar, los pensamientos que tiene, la loca del segundo piso.
porque ahí nosotros mismos entregamos la paz, lo que el Señor nos quiere dar. Y Él dice ahí algo muy especial, dice, vengan a mí en oración y yo les daré la paz, que es lo más grande de lo que el hombre puede entender. Vean lo transaccional que es Dios tan hermoso. Él dice, tráeme toda esa angustia, todos esos pensamientos, y sabes que yo te los cambio por paz. ¡Wow! No. O sea, Él te está diciendo, o sea, no le estamos llevando nada, ni un regalo, ni una ofrenda, ni nada. Le estamos llevando, 1 de Pedro 5:7, vengan todas y dejen sus angustias en mí, que yo me encargo de ustedes. O sea, es decir, el Señor mismo dice, aquí tengo yo el bolsito de la paz, tráeme todo eso y yo te intercambio por paz. ¿Qué tal? Y es barato, ¿cierto? Colosenses 1, del 18 al 20. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, a fin de que Él tenga toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitará toda la plenitud, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. Reconcilió nuestra relación con Dios y nos dio a través de su sangre la paz. Entonces, nuevamente, hay muchas escrituras y me pareció genial. Puedes buscar una concordancia, la palabra paz, y ver todas las que hay del Antiguo y del Nuevo Testamento, y cada una tiene un pedacito buscando lo que vimos al principio, que el ser humano sea completo, íntegro, que esté en bienestar. Y eso tiene que ver, es un sueño del Señor y no de nosotros. Amor. Juan 20, 19, 23, y yo leo Gálatas 5, 22. Y aquí vamos terminando esta parte. Vamos a ver ahorita el maestro en acción en una escritura y sigue mi historia. En Gálatas 5, 22, ¿cierto? Que es tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo. Nos dice la escritura. Bueno, la Biblia no trajo Gálatas. Gálatas 5:22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad, humildad y dominio propio, y no hay ley que condene esas cosas. Es un fruto del Espíritu. ¿Cuál es el mensaje también aquí? Juan 20, 19 dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Él les da su paz, sopla sobre ellos su espíritu, y uno de los frutos del espíritu es la paz. ¿Cierto? Bueno, y Romanos 5, esa presentación yo se la voy a pasar para que el que lo quiera tener y volver a revisar. En Romanos 5, del 1 al 5 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, la cual nos mantiene firmes. Así que no nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en eso, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esa esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y nosotros siempre hablamos de la armadura de Dios de Efesios, ¿cierto? Pero aquí hay varias cosas que nos está diciendo la Escritura.
nos está diciendo que por fe, ¿cierto? Tenemos paz y que Dios nos ha dado el amor. Y ese trío, ese triángulo de fe, amor y paz, ¿cierto? Dice que nos da la templanza para el sufrimiento y para las dificultades. Entonces aquí volvemos también a conectar al principio de que la paz no es simplemente como ausencia de conflicto, no, es que aún estando en conflicto o en una situación difícil externa, en una enfermedad, en una situación económica o algo, este trío que lo da el Señor, que lo da el Espíritu, es el que nos va a permitir mantener aquí adentro el equilibrio. Y lo que leíamos ahorita en Gálatas 5:22, donde dice que es un fruto del Espíritu, nos recuerda algo muy importante, hermano, que la paz no viene de las cosas externas. Eso es algo que a nosotros nos cuesta creer. Creemos que vamos a tener paz cuando tengamos ausencia de enfermedad, o cuando tengamos dinero, cuando ya tengamos la pensión lista, ese día vamos a tener paz. Y la paz es un fruto, es decir, no se construye de afuera hacia adentro, sino que el Señor la construye de adentro hacia afuera. No nos olvidemos, y eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Y vamos a ver ya un ejemplo del maestro, ¿cierto? Y lo vamos a ver en acción. ¿Listo? Vamos a ir a Mateo 26, pero antes de eso, yo quiero que pensemos en un conflicto fuerte que hayamos tenido, no hoy ni ayer, porque de pronto nos ponemos bravos otra vez. ¿No les ha pasado que te acuerdas cuando vinimos aquí y discutimos? Ah, cierto, ¿por qué fue? Ah, es que tuve. ¡Ay! Se prende la vaina otra vez. Entonces, pero bueno, pensemos en un conflicto fuerte que hayamos tenido, pero que hayamos sido victoriosos. No sé si que lo hayamos resuelto bien. Bueno, no, alguno debe haber sido que hayamos resuelto bien, no. Pensemos en ese conflicto en el que tuvimos que era grande y que definitivamente finalmente lo pudimos vencer. No sé si alguno tiene ya alguno en la mente. Oscar, ¿cómo lo resolviste? Dinos. Con mucho cuidado. ¿Qué más? ¿Quién dice, bueno, no, tuvimos un conflicto y lo que hicimos fue eso? Pero ahorita en la presentación que hicieron, los hermanos norteamericanos, cuando hablaban sobre los bloques de amargura, ya llega un punto que cualquier cosa es un detonante. Una simple palabra, decirle al otro usted, nos reíamos mucho, literal fue una palabra sola en un contexto que no nos gustó y se disparó el conflicto, pero después tuvimos que hablar sí o sí, no podemos evitar los conflictos, hay que sentarse, buscar la manera de dialogar. Dialogar. Gracias por compartir. ¡Ay! Tranquilo. Bueno, ¿qué alguien que ha hecho el conflicto para resolverlo? ¿Una palabra o una frase? Bueno, la gente y yo trabajamos juntos. Entonces, al principio fue un poquito complicado. Pero sí, era como, ¿será que esto vamos a seguir así siempre? ¿No va a haber una solución? Recuerdo que en conversaciones lo que hicimos fue, bueno, tenemos que resolucionar esto. Y lo que hicimos fue, después de terminar el trabajo, sí o sí, hubiera sucedido algo malo o algún tipo de conflicto o nada hubiese pasado, íbamos a conversar, ¿no? En la casa. Entonces, de cierta forma, eso fue ayudando de a poco la resolución del conflicto. Okay. Entonces, gracias. Ok, bueno, entonces vamos a ver al maestro en acción. Bueno, ya cogamos impulso y ya casi vamos a terminar. Ya llevamos toda la tarde en clase, entonces levantémonos y en el puesto. Levantémonos. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Que se ha dormido, que no se levante. Tenemos las manos activas porque vamos a ver al maestro
¿Qué hizo él en un conflicto? Estírese, toca el techo, alcancen las estrellas. Listo, ok, eso. Listo. Bueno, vamos a ver al maestro en acción. Gracias. Vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, del 36 al 46. Y vamos a ver a Jesús en el huerto de Getsemaní, en un momento demasiado retante. Y vamos a mirar, presten atención, el qué hizo para enfrentar este momento tan complejo y tan difícil para él, tan desafiante. ¿Listo? 36 al 46 dice: Luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, le dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber de ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. 42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba ese trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque les cerraban los ojos de sueño. Así que les dijo, y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a sus discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Y al final, que como les voy a compartir la presentación, hay un video que es de la Pasión de Cristo y bueno, agarrémonos de Hollywood también a veces para ver lo intenso que fue como ese momento. Bueno, leyendo esa escritura, díganme, ¿qué hizo Jesús para encontrar la paz? Orar. Son 5 cosas. Tiempo a solas con su Padre. ¿Qué más hizo? Obediencia. ¿Qué más? Pidió ayuda a los amigos. Mi esposa, yo le había dicho, si nadie dice esta. ¿Qué otra? Fue real con su corazón. Con esto. Buscó amigos. Un círculo cercano. Entonces, primera pregunta. ¿Tienes un círculo cercano de amigos que cuando sientas que estás en una batalla espiritual, sientas que se está perdiendo la paz, sientas que pasa un momento difícil? ¿Tienes amigos que te ayudan a llevar a Cristo? Muchos somos amigueros, pero a veces no somos de amistades profundas. Otros, por nuestro carácter, no somos más bien ensimismados, cerrados, y nos gusta llevar las batallas solas. Pero aún el Hijo de Dios, 100% hombre y 100% Dios, escogió 3 y se los llevó. Dijo: acompáñame, que estoy pasando por un momento muy duro y no solo puedo. O sea, es decir, fue astuto y sabe que en ese momento necesita la amistad para estar bien y cerca del Señor. Primer llamado. Miremos si tenemos esas amistades, ¿cierto? Segundo, esta es de una clase de los hermanos de México y la tomé de ahí. Me pareció espectacular pues todos esos pasos, porque de verdad que me hizo cuestionar cómo yo me mantengo fiel en mi fe y cómo busco la paz. Segundo, lo que dijeron, fue honesto, abrió su corazón.
Y él les dice a los amigos, siento una angustia tan grande en mi corazón, una angustia de muerte, acompáñenme a orar, o quédense ahí orando mientras yo voy allá. Entonces, ese es un segundo punto, porque a veces, inclusive nos pasa a veces como en el liderazgo, o como que no, yo no puedo demostrar que estoy pasando por un momento difícil, no puedo, ¿cómo voy a decir que soy débil? ¿Cierto? En el liderazgo, Jesús diciéndole a sus discípulos, el Hijo de Dios, que estaba sintiendo una batalla muy grande en su interior. Entonces, seamos transparentes, pidamos y levantemos la mano. Eso en los pacientes se ve muchas veces que llegan muy mal y ellos le dicen, pero no, es que yo llevaba con esto 2 años. Pero ¿cómo que llevas 2 años y ya habías perdido esto y el pelo habías perdido 15 kilos y todo el mundo te decía que estabas mal y vas a consultar tan lejos? Entonces, nos puede pasar. Inclusive, ser honestos, transparentes y humildes. La oración, pues creo que hasta el cansancio siempre estamos diciendo la oración, y hay una oración aquí entre líneas que él les dice, también oren por mí, que es la famosa oración de intersección, que a veces nosotros en la iglesia no la activamos, por decirlo de una forma, tanto, y a veces sí, a veces ponemos en el chat, la mamá, el papá, la hermana, el hijo, están pasando por una situación muy difícil, por favor, ora por él, ¿cierto? Entonces, esta oración es clave. Y la oración de intersección. La oración, él va al Padre y le abre su corazón al Padre también, ¿cierto? Él va en oración al Padre y le dice exactamente cómo se siente. Y la última, que es definitivamente clave para tener paz, es renunciar y entregarle al Señor nuestras cargas. Este último punto es aceptar con humildad el plan del Señor. ¿Cuántas veces no peleamos con eso por una situación que está pasando y que nosotros no la podemos controlar? Y nos roba la paz. Y a veces no la entendemos y preferimos dejar al Señor e irnos que enfrentar la batalla con Él. Y finalmente, después de la tercera vez, el Hijo de Dios, era el momento más complejo, se iba a separar del Señor, iba a cargar con nuestras culpas, con nuestros pecados, era el momento más duro de su venida aquí en la tierra, pues lo pasó con el Padre, en vez de irse a pelear con Él, de darle la espalda, ¿cierto? Es más, ir con Él y llegar a un acuerdo con Él de su misión. Finalmente, y con esta termino, con esta escritura, Salmo 73. Entonces, ¿cómo hizo Jesús para encontrar paz? Así, yendo al Padre. Nosotros, y vamos cerrando pues como conclusiones, digamos que hay un concepto de paz que tiene que ver con esa unidad, con ese equilibrio, con ese bienestar, donde las cosas alrededor nuestro funcionan, pero que la única forma que esto funciona es que el Señor esté con nosotros, que Jesús sea la piedra angular de nuestra vida. Después dijimos que Él sopla el Espíritu sobre nosotros, o sea que sin el Espíritu no podemos tener paz, que es un fruto que se construye de adentro hacia afuera. Y vimos un ejemplo claro, cuando tú sientas que necesitas y estás angustiado y necesitas pan, un camino, puedes ir a esa escritura y recordar el camino que siguió Cristo. Y en el Salmo 73 dice, versículos 25 y 26, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Pondrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Solamente con el Señor podemos estar. Este es varios de donde también saqué la información, unos videos muy chéveres, y mi esposa va a terminar con una actividad. ¿Eh? Esto no se tengo que pagar. Bueno. Hola, buenas noches.
¿Cogieron sus hojitas? Sí. Bueno, entonces la vamos a partir por la mitad y cada uno va a tener una hojita. En esta actividad va a ser muy interesante. Los tips son cosas prácticas, ¿cierto? Porque en estas hojitas cada uno va a ser como una carta de amor para su esposo o su esposa y le van a decir cosas que tal vez nunca le han dicho, pero son cosas guiadas. Entonces, partan la hojita, saquen el esferito, adornen esa hojita para que el otro la reciba y la sienta especial. Cosas buenas, claro, cosas buenas. Bueno, entonces, ¿están listos? Mitad de hoja, esfero en mano, corazoncitos así en la hoja, que le quieran poner. Bueno, entonces empecemos. Como dice mi esposo, para los que no saben, yo también soy médica. Yo soy médica laboral y mi trabajo es hacer consultoría en empresas. Eso implica que yo tengo que moverme y viajar de un lado a otro, llegar a las empresas, ver los casos de los trabajadores enfermos y me desplazo mucho. En los desplazamientos voy a empresas que quedan por la autopista Medellín-Bogotá y es una de las carreteras que a mí más me genera como estrés, como angustia, por todo lo que implica la autopista. Y esto está en una de las entradas hacia Río Negro y dice, respira, llegaste a Río Negro. La primera vez que yo lo vi me impactó mucho porque cuando yo entro y veo eso digo, ay, ya, relájate, ya, llegaste a un lugar seguro, ya no hay camiones, ya no te van a pitar, ya, toma aire. Entonces me encantó esa valla. Y la actividad que vamos a hacer está basada en que entendamos que nuestra casa, nuestro hogar, debe ser nuestro lugar de refugio. Escuchaba hace unas semanas una conferencia de un psicólogo que colocó un coworking y él explicaba de dónde nace. Y dicen, vean, el cerebro, nuestro cerebro está hecho y entiende que el trabajo es algo que está fuera, ¿cierto? Está fuera de la cueva. Entonces salías a la selva y cazabas y guerreabas o recolectabas frutos, pero tenías que estar muy atento para que no te comieran las fieras. Pero el lugar de refugio era la cueva donde llegabas. Y en pandemia, cuando nos tuvimos que quedar en casa, el cerebro entra en un shock y dice, ¿y ahora qué hago? Estoy en mi casa, pero estoy trabajando, pero entonces, ¿cómo es? Y después de pandemia nacen los coworking, que dicen, no tiene que ir a su empresa y puede trabajar aquí a una cuadra de su casa, pero en otro espacio. Y entiende entonces que nuestra casa, nuestro hogar, es el lugar de refugio. Entonces la idea es que pensemos y cada uno se pregunte si cuando llegamos a casa sentimos que llegamos a un lugar de refugio. Así nos sentimos que cuando llego de trabajar, un día pesado, hay días que uno dice, este es el día más pesado de mi semana, para mí es el miércoles, y cuando llego a casa me siento, llegué a mi casa. Y la otra pregunta es, ¿hacen ustedes de su hogar un lugar de refugio para su esposo, para su esposa? Que cuando llega él dice, llegué a la casa. Entonces vamos a empezar con unas preguntas y eso es lo que ustedes van a responder. Y esto está basado en un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. De este autor, me perdonen el inglés, Gary Chapman, y está basado en esto. Hay 5 lenguajes del amor y esos 5 lenguajes de amor, cada uno tiene un lenguaje que predomina y él habla de un tanque de amor que puedes ir llenando. Entonces, el primero se llama palabras de afirmación. Ahí hay varias escrituras que hablan acerca de eso. Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse, pues el enojo de una persona no produce la vida justa que quiere Dios. Hay estudios que dicen que la persona normalmente escucha 17 segundos e interrumpe, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tan listos estamos para escuchar? Antes de responder, ¿no? Escuchar activamente al otro. Y pensemos qué hace que no tengamos una escucha activa y lleguemos a acuerdos como pareja. Tal vez seguimos viendo el celular mientras el otro habla, o seguimos en la computadora, o seguimos viendo la serie de Netflix, o seguimos picando las cosas de la comida, y qué necesitaríamos para hacer una escucha más activa. Isaías 54, mi Señor y Dios me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Y ahora hablaba Eugenio y nos decía que Cristo nos alumbra. Y esa luz que tenemos nosotros no debería ser para brillar, para que nos vean qué buenos somos, qué paciente, qué dominio propio, sino más bien para alumbrar a otros, ¿cierto? Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Y deberíamos preguntarnos, ¿qué le digo a mi esposo, no? ¿Qué le digo a mi esposa? ¿Será que le digo cosas que lo edifican, que le edifican? Y la pregunta que van a responder en el papel la primera vez, y ponen 1, palabras de afirmación, 2 puntos, y van a colocar, ¿qué te encanta que te diga tu esposo, tu esposa? ¿Qué les gusta que les diga? ¿Cómo te ves de bien con ese vestido, tal vez? Ay, gracias por hacer las compras. Gracias por liderar la casa como la lideras. Gracias por esa comida que haces todas las noches. ¿Qué te gusta que digan, cierto? ¿O te gusta que resalte tus cualidades profesionales delante de otro? ¿Qué te hace sentir bien? ¿Listos? Me van diciendo cuando ya estén listos. De una vez responden porque se la van a entregar, claro. De una vez responden porque esto es diciendo y haciendo. Entonces van a colocar eso. Y son cosas que no nos decimos. A veces asumimos que el otro debería saber, pero no necesariamente. Entonces se lo vamos a escribir. ¿Qué cosas me gusta que me diga? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, hacer cumplidos, elogiar delante de familiares y amigos, apreciar fortalezas, decir a los hijos lo genial que es el esposo o la esposa. Yo les voy dando como ideitas, porque uno dice, a veces se queda en blanco y dice, a ver qué. Bueno. Me hacen señitas cuando pueda pasar a la siguiente. Son 5 preguntas. Paso a la otra. Bueno, entonces, tiempo de calidad. Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Eclesiastés 5:18. Esto es lo que he comprobado, que en la vida, bajo el sol, lo mejor es comer, beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha dado, concedido, es lo que nos ha tocado. Entonces, la segunda pregunta, ¿cierto? Ese tiempo de calidad es, ¿qué actividad deseas hacer con tu esposo, con tu esposa? Y aquí es importante tener en cuenta que a veces el tiempo de calidad es escuchar al otro. Y personalmente a veces nos pasa como mujeres que llegamos a contar nuestro día, ¿cierto? Me pasó esto y entonces me dijo y entonces yo y me sentí y no sé qué y a veces entonces 17 segundos interrumpidos para decir, ve, ¿y por qué no dices esto? ¿Por qué no haces esto? Y a veces solo necesitamos ser validados en nuestras emociones. Entiendo cómo te sientes, me imagino lo cansada que estás, ¿cierto? Entonces, ese tiempo de calidad puede ser escuchar, ese tiempo de calidad puede ser ir a dar un paseo, ese tiempo de calidad puede ser hacer una salida solos, ese tiempo de calidad puede ser vámonos a un concierto o acompáñame a ver un partido. No necesariamente ese tiempo de calidad
hace referencia a algo que me guste hacer a los dos, sino que le guste mucho al otro y lo voy a hacer por él. Muy bien, ¿listo? Entonces, ¿quedamos listos? Tercero, regalos. Este me gusta mucho a mí, regalos. ¡Qué bueno! Proverbio 18:16. Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Entonces, con los regalos sencillos, los regalos creativos, ¿cierto? Los regalos que hacemos nosotros mismos. A Pipe, cuando estaba más pequeño, me encantaba ponerle en la lonchera una nota que dijera te amo, y él abría la lonchera y le encontraba, y mami, me encontré esto. Entonces es esa sorpresa que le damos al otro frente a los regalos, ¿cierto? De hacer cosas creativas. ¿Qué te gustaría que te regalara tu esposo o tu esposa? Esa es la tercera pregunta. ¿Qué te gustaría que te regalara tu esposo o tu esposa? A veces estamos, pero ¿qué le regalo, cierto? ¿Qué será lo que le gusta? Le voy a regalar lo que le hace falta en el closet. Pero ¿qué te gustaría hacer? ¿Un desfile de regalos? O el regalo de uno mismo, ¿cierto? De, mira, esta tarde voy a estar para ti, ¿qué necesitas? ¿Cierto? Entonces, ¿qué te gustaría que te regalara tu esposo o tu esposa? Bueno, vamos a la siguiente. Ya terminamos, no. Terminamos, sí. Uy. Entonces ya tenemos las 5 preguntas, ¿sí? Sí. Bueno, ¿no? Espere, ¿por qué? Oh, palabras. Palabras, esperen, devolvámonos entonces. Sí. No, están solo 3. Esperen. Sí, palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos. Sí falta. Sí falta. Sí nos faltan ahí. Esperen, aquí hacemos un ajuste técnico, algo pasó por acá. No. Ya. Sí, pero devuélvete uno, que creo que falta regalos. Bueno, sí. Ese, actos de servicio. No es, bueno, Gálatas 6:2, y ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, con actos de servicio hay tantas cosas que se puede hacer por el otro, ¿no? Pero escribe una cosa que si tu esposo o esposa decide hacer, te hace sentir amado o amada cuando llegues a casa. Por ejemplo, en la casa tenemos algo y es un convenio que hicimos todos, porque para todos resulta importante, y es que cuando llega alguno a la casa, todos salen a recibirlo. No es como que llegó y buenas, a veces hay alguien vivo en la casa, sino que todos salimos a recibirlo, dejamos de hacer lo que estemos haciendo, no importa. Salimos todos a recibirlo y hemos concluido que para todos es importante. Mi hijo ya está grande y va a muchos entrenamientos y hay días que son agotadores para mí. Y cuando él llega a casa, la verdad yo seguía haciendo lo que estaba. Pensé que no era tan importante para él. Y un día me reclamó y me dijo, mami, ya no volviste a bajar a recibirlo. Y me sorprendió, no pensé que era tan importante para él. Entonces, esos actos de servicios es eso que nos hace sentir amados, que nos tengan la comida caliente, que nos den un abrazo, que nos ayuden a pagar cuentas, que nos ayuden a llevar el carro para hacerle la vuelta de la técnico-mecánica. Bueno, hay tantas cosas, pero ¿qué cosas nos hacen sentir amados? Que nos sequen la loza, que diga yo voy a lavar la loza hoy. ¿Qué te hace sentir amado cuando llegas o cuando estás en casa? Bueno. Y aquí está el toque físico. 1 Corintios 7:5. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Entonces, con toque físico, tener claridad que nuestros cuerpos son para tocarlos, no para maltratarlos, y pensar en qué es ese toque físico que me hace sentir amado.
abrazos, besos, cogerse de la mano, ¿cierto? Masajes, ¿cierto? Y aquí también entra la parte de la relación sexual, ¿cierto? Que ahí también podemos decir, ay, en la relación sexual a mí me gusta este tipo de toque físico. Entonces la pregunta es, ¿qué toque físico te hace sentir amado o amada? ¿Cierto? Un abrazo, que me cojas de la mano cuando vamos caminando, que cuando estamos con otras personas me abraces de repente. ¿Qué es? ¿Un masaje? Bueno, ¿qué es? Entonces vamos a escribirlo ahí. Bueno, ya estamos casi terminando y los quiero dejar con esta frase que está en una Biblia de estudio para la mujer, y hay mujeres que escriben frases y esta me pareció muy especial. Porque a veces vivimos en un corre-corre en la vida y se nos olvida lo más importante. Y dice, las personas antes que las cosas. Y eso me hace pensar, podré tener muchas actividades, pero más importante que todo es mi esposo, es mi hijo, es la persona, es esta amiga que me está llamando a decirme algo. Las personas antes que los proyectos. La familia antes que los amigos. Él o la esposa o esposo antes que los hijos. Él o la esposa antes que los padres. El diezmo antes que las necesidades. La Biblia antes que las opiniones. Jesús antes que todo. Y con esto es que podamos sentir que cuando llegamos a casa encontremos este letrero. Respira, llegaste a casa. Muchas gracias. Tu carta, mi amor. Hermano, ¿tienen una